Buen día, mi nombre es Mara González Rodríguez. Soy médico adscrito al área de imagen mamaria del Instituto Nacional de Cancerología. Agradezco mucho su presencia el día de hoy, en el que abordaremos el tema de cáncer de mama, sus subtipos histológicos y moleculares desde un enfoque radiológico. Dentro de los contenidos tenemos una breve introducción. Posteriormente hablaremos de los subtipos histológicos y subtipos moleculares, abordando sus características generales y principalmente los hallazgos por imagen que con mayor frecuencia se encuentran asociados a los mismos. Sabemos que el cáncer de mama sigue siendo la segunda causa de mortalidad en las mujeres a nivel mundial. El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea en sus características histopatológicas y también lo es en las formas de presentación por imagen. Tiene una historia natural que es variable, con distintos subtipos histológicos, características biológicas y respuesta a los tratamientos. La clasificación de los tumores de mama continúa evolucionando con la integración de nuevos conocimientos de la investigación que se traducen a la práctica. En este volumen de la quinta edición de la serie de clasificación de tumores de la OMS, que es una actualización del volumen de tumores de mama de la cuarta edición de 2012, las descripciones de los tumores de mama siguen el enfoque sistemático familiar de los volúmenes anteriores, con el contenido ahora organizado en secuencia desde proliferaciones y precursores epiteliales benignos, pasando por neoplasias benignas hasta carcinoma de mama in situ e invasor, seguido de tumores fibroepiteliales y del pezón, neoplasias mesenquimatosas y hematolinfoides, tumores de la mama masculina y síndromes tumorales genéticos. Otra de las pautas que seguimos es el estadiaje TNM, el cual comenzó originalmente en 1959 por el American Joint Committee on Cancer. Pero durante la última década ha habido cambios fundamentales en la comprensión de la biología del cáncer de mama. Ahora se piensa que es un grupo de enfermedades con diferentes características moleculares, identificadas principalmente por perfiles de expresión génica e inmunohistoquímica, que se originan en el tejido epitelial de la mama, pero tienen diferentes pronósticos, patrones de recurrencia y diseminación después de tratamientos primarios multidisciplinarios y tienen diferentes sensibilidades a las terapias disponibles. Este conocimiento mejorado se reflejó en la última edición aportada en noviembre de 2017. Los progresos antes mencionados principalmente son el conocimiento de un tratamiento quirúrgico más limitado, prefiriéndose la cirugía conservadora para la mayoría de las pacientes con cánceres de mama en estadio temprano y la mastectomía total con disección axilar para enfermedades más avanzadas. Otro es la reducción en la extensión de la estadificación axilar, convirtiéndose la biopsia de ganglio centinela en el enfoque principal para pacientes con clínicamente axilas negativas. Otra de las mejoras fue en la administración y seguridad del tratamiento con radiación. En cuarto lugar, el reconocimiento de que la terapia sistémica temprana o adyuvante reduce la posibilidad de recurrencia y mortalidad. También en la implementación de terapias sistémicas preoperatorias o no adyuvantes para el tratamiento de tumores operables más grandes y cáncer de mama localmente avanzado. Y por último, existió una mejor comprensión de los marcadores biológicos de pronóstico y quizás más importante, de la predicción a la respuesta de categorías selectivas de terapia sistémica, como las que se dirigen a las células cancerosas positivas para la sobreexpresión o amplificación de receptores estrogénicos y receptores de HER2. Comenzaremos abordando la clasificación histopatológica del cáncer de mama, hablando brevemente de sus generalidades y enfocándonos en sus principales características por los diferentes métodos de imagen. El carcinoma ductal in situ es una lesión histológicamente compuesta por células epiteliales malignas que están totalmente confinadas a los ductos mamarios, rodeados por una capa de células mioepiteliales y la membrana basal intactas. No se considera una lesión que va a atentar contra la vida de las pacientes por la falta de componentes invasivos que puedan proliferar hacia los tejidos adyacentes. Sin embargo, es una lesión patológica importante de detectar y diagnosticar porque representa un precursor inmediato de un potencial carcinoma ductal infiltrante con un riesgo relativo de 8 a 11.
En cuanto a sus características por imagen, comenzamos con la modalidad de mastografía, en donde las calcificaciones van a representar el 76 al 90% de su presentación, seguidos por la distorsión de la arquitectura en un 7 a 13%. Después vamos a tener a la asimetría y al nódulo con un 10%. Va a estar manifestado por las calcificaciones que mencionamos, siendo las que definimos como con morfología de sospecha, que son las amorfas, gruesas heterogéneas, finas pleomórficas y lineales finas ramificadas, teniendo valores predictivos positivos a malignidad de 20, 15, 29 y 70% respectivamente. Estas calcificaciones serán de mayor sospecha si son de distribución agrupada, lineal o segmentaria. Posteriormente, debemos considerar realizar ultrasonido, ya que las calcificaciones se pueden encontrar asociadas a un nódulo hasta en el 15% de los casos, y son datos que nos pueden indicar invasión o revelar carcinomas ductal in situ ocultos por mastografía, por ejemplo en mamas densas. La presencia de nódulos se encuentra más en carcinomas ductales in situ de bajo grado. También el ultrasonido nos puede servir como guía para realizar las biopsias. Claramente sabemos que tendrá menor sensibilidad para identificar calcificaciones. Dado que la presentación más frecuente del carcinoma ductal in situ son las calcificaciones mencionadas, la sensibilidad y especificidad del ultrasonido es de 47 y 70% respectivamente. En relación a los carcinomas ductal in situ no asociados a microcalcificaciones, el hallazgo ecográfico más frecuentemente será un nódulo microlobulado hipoecoico sin fenómenos acústicos posteriores. En la resonancia magnética, el reforzamiento no masa representa el 60 a 81% de la presentación de los carcinomas ductales in situ. Sabemos que un reforzamiento no masa se define como un área que no representa un nódulo o un foco, la cual tiene un reforzamiento interno distinto al realce del parénquima de fondo y tiene áreas de tejido fibroglandular normal o grasa intercaladas. A los reforzamientos no masa se les estudia su distribución y patrón de realce interno tras la aplicación de medio de contraste. Siguiendo las características de realce interno, el más comúnmente asociado a carcinoma ductal in situ es el patrón en empedrado en un 41 a 64%, seguido por el patrón heterogéneo en hasta 29%. Y dentro de la distribución del reforzamiento no masa, el segmentario es el patrón más comúnmente asociado a carcinoma ductal in situ. Si el carcinoma ductal in situ se presentara como un nódulo, será más frecuentemente como un nódulo irregular con realce heterogéneo, el cual es más frecuente hasta en 67%. El carcinoma ductal infiltrante de tipo no específico constituye el 75-80% de todos los cánceres de mama. Es un grupo heterogéneo de tumores que no muestran las suficientes características para clasificarlo en un tipo histológico especial, y sabemos que deriva de las unidades ductolobulares terminales. Por mastografía van a estar representados más frecuentemente como nódulos irregulares, con márgenes espiculados, la mayoría de igual densidad al parénquima mamario en un 88%. Dichos nódulos pueden estar asociados a calcificaciones en un 23%. El carcinoma ductal infiltrante de tipo no específico también puede ser representado como distorsiones de la arquitectura, o incluso dependiendo de la densidad mamaria podríamos no encontrar hallazgos por este método de estudio. Por ultrasonido generalmente vamos a ver nódulos irregulares de márgenes microlobulados o espiculados más frecuentemente. La mayoría de ellos serán hipoecoicos y pueden presentar halo ecogénico, y más comúnmente los veremos asociados a sombra acústica posterior. En resonancia magnética igual lo vamos a observar como nódulos irregulares espiculados con realce heterogéneo y reforzamiento rápido e intenso tras la aplicación de medio de contraste con un lavado rápido después de 5 a 10 minutos. El tipo de curva que va a predominar es el tipo 3. Otra de las manifestaciones, aunque menos común, del carcinoma ductal infiltrante de tipo no específico podría ser un reforzamiento no masa, pero su porcentaje disminuye hasta el 19%. El carcinoma mucinoso es un subtipo de carcinoma de mama invasor que se caracteriza por agrupaciones de células epiteliales suspendidas en mucina extracelular. Va a representar el 2% de todos los carcinomas invasivos de mama y es más frecuente en mujeres mayores, aproximadamente mayores de 70 años, y suelen tener un mejor pronóstico que otros subtipos de carcinoma invasor.
Por mastografía principalmente estará caracterizado por la presencia de nódulos ovalados o redondos circunscritos. Cuando vemos márgenes microlobulados generalmente se va a presentar debido al mayor contenido de mucina y cuando los vemos espiculados es por un porcentaje aún más bajo de mucina. La mayoría son de alta densidad y su asociación con calcificaciones es rara. Por ultrasonido veremos nódulos redondos u ovalados, iso o hipoecoicos, con parte de componente sólido y a veces componente quístico e importante reforzamiento acústico posterior. Por resonancia magnética serán nódulos circunscritos o microlobulados, hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, con restricción a la difusión, valores altos de ADC y reforzamiento en anillo tras la aplicación de medio de contraste. El carcinoma lobulillar infiltrante clásico se caracteriza por presencia de células pequeñas y blandas que carecen de cohesión celular y se infiltran en líneas simples o cuerdas delgadas de células. Será el 4 al 15% de todos los cánceres de mama y su detección en la mamografía es conocida por ser una tarea difícil, ya que el lobulillar infiltrante ha mostrado en ocasiones ser visible solo en una proyección, la mayoría de las veces en proyección craneocaudal. Por mastografía, su presentación más común serán nódulos espiculados y la siguiente presentación más frecuente será una distorsión de la arquitectura. Otro tipo de presentación podría ser una asimetría focal o asimetría en desarrollo, así como también solo una asimetría, por ejemplo, en los casos en los que mencionamos que este subtipo solo se ve en la proyección craneocaudal. Su asociación a calcificaciones es rara. Por ultrasonido, lo más común será la presencia de nódulos espiculados o angulados, irregulares, hipoecoicos con sombra acústica posterior. En la resonancia magnética veremos un nódulo irregular, espiculado, con realce heterogéneo tras la aplicación del medio de contraste y menor porcentaje de hasta 40 veremos un reforzamiento no masa múltiple. Otra de las características es que mostrará un lavado rápido después de 5 a 10 minutos. Abordaremos ahora las características generales y características por imagen de los subtipos moleculares de cáncer de mama. Bueno, durante el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no solamente es importante el tamaño, el estatus ganglionar y la presencia o ausencia de metástasis, sino que hay otros factores que influyen en la evolución y el pronóstico de los pacientes a distintas edades de presentación. ¿Por qué es importante conocer el subtipo molecular entonces? Pues porque cada uno va a tener distinta presentación, distinta sobrevida, un patrón de metástasis diferente y una respuesta al tratamiento también muy distinta. Para empezar, en el año 2000 el doctor Perú hizo una publicación en donde estableció lo que es la clasificación molecular del cáncer de mama. Y esto fue un gran paso dentro de lo que es el manejo de esta patología, ya que permitió que la clasificación del cáncer de mama agregara a la clasificación tradicional la clasificación molecular. Esta clasificación molecular basada en la genética nos permite tener así los subtipos determinados por inmunohistoquímica que se conocen como luminal A, luminal B, HER2 enriquecido y triple negativo. Sabemos que esta clasificación molecular nos informa precisamente las características del tumor y vamos a saber cuál va a ser su pronóstico con exactitud de estas pacientes. Entonces tenemos la clasificación tradicional de los tumores, la clasificación molecular y la inmunohistoquímica para poder implementar en la práctica diaria toda esta información que conocimos a partir de la clasificación del Dr. Perú con respecto a los tumores de mama. Pero ¿en qué se basa la inmunohistoquímica? Pues se basa en el estado de los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona, el HER2 y el Ki67. Pero veamos, ¿qué es la clasificación molecular por inmunohistoquímica? Pues podríamos dividirlo en dos grandes grupos, como son aquellos que expresan receptores hormonales positivos y los que no lo expresan. Los que expresan estos receptores hormonales podemos denominarlos luminales y dentro de ellos vamos a tener aquellos tumores que no van a sobreexpresar HER2 y con base al punto de corte que se establezca del Ki67 van a ser divididos en luminales A y luminales B. Ya mencionamos que es mayormente aceptado dicho corte de Ki67 de 20%. Sabemos que un 30% de los tumores luminales B van a tener una sobreexpresión de HER2, por lo cual van a ser denominados como luminal B con HER2 sobreexpresado.
Dentro de lo que son los receptores hormonales negativos, tenemos que si no expresan el HER2 y que generalmente tengan un Ki-67 alto, estamos hablando de una clasificación triple negativo. Y dentro de los receptores hormonales negativos puede haber una sobreexpresión del HER2 como único parámetro de medición y normalmente con un Ki-67 alto, y esto los va a denominar a los tumores HER2 positivos. Es decir, que en vez de tener 4 subgrupos, en realidad tendremos 5 grupos generales. Comenzaremos hablando de los carcinomas luminales A, que son los más frecuentes, hasta en un 50%. Son los que expresan receptores de estrógeno y progesterona y tienen un bajo nivel de proliferación con un Ki-67 menor al 20%. Son tumores de lento crecimiento y que van a tener mejor pronóstico y bajo grado. Generalmente son pacientes que van a tener axila clínicamente negativa y ganglio centinela negativo. Presentan menor incidencia de metástasis y, si existe, presentan un patrón más bien de tipo óseo. Obviamente, al ser tumores hormonales positivos, son aquellas pacientes que van a tener una respuesta favorable a la terapia hormonal. Por mamografía, ultrasonido y resonancia, su característica va a estar explicada por el crecimiento del tumor. A nivel de mastografía dentro de los luminales A, lo más frecuente de presentación son los carcinomas ductales invasores, y dentro de los luminales A también tenemos a los carcinomas tubulares, que son los carcinomas de muy buen pronóstico. Se presentan como nódulos densos, espiculados, que generalmente, si nosotros utilizamos tomosíntesis, se va a visualizar muy bien cómo se asocian a distorsión de la arquitectura. Son tumores que tienen un lento crecimiento y lo que se caracteriza es por tener una gran reacción de tipo desmoplástica. Por ultrasonido se van a manifestar generalmente como nódulos hipoecoicos de forma irregular y márgenes espiculados. Se caracterizan por una gran reacción desmoplástica, por eso vamos a observar en estas imágenes un halo ecogénico. Son lesiones que pueden o no estar vascularizadas, sin embargo, esto no va a definir nuestra categoría, ya que nos vamos a basar básicamente en los otros aspectos de morfología, márgenes, ecogenicidad, y generalmente van a ser antiparalelos. Antes se mencionaba como más alto que ancho. Por resonancia magnética, la característica es que se van a presentar como nódulos de morfología irregular, espiculados, se caracterizan por ser en el T2 iso o hipointensos, y por las características fibróticas del tumor y que tienen generalmente una rápida captación del medio de contraste en los primeros minutos, con una cinética de lavado con una curva de tipo 3. En este caso, de una paciente que acudió con nosotros, identificamos en mama derecha, cuadrante superexterno, un nódulo irregular de márgenes espiculados e igual densidad del parénquima mamario asociado a distorsión de la arquitectura, que por ultrasonido lo corroboramos como un nódulo irregular de márgenes indistintos y angulados, hipoecoico con sombra acústica posterior y sin vascularidad tras la aplicación de Doppler Color en radio 10-11, y también vemos ganglios linfáticos de características conservadas. A esta paciente se le realizó resonancia magnética con medio de contraste, identificando dicho nódulo en cuadrante superexterno, es de morfología irregular, de márgenes espiculados con captación rápida tras la aplicación del medio de contraste y realce heterogéneo, todo esto en la mama derecha. A dichos hallazgos generales se biopsió mediante corte guiado por ultrasonido con reporte histopatológico de un carcinoma lobolillar infiltrante y un perfil molecular de un luminal A, ya que vemos receptores hormonales positivos y un Ki-67 menor al 10%. En cuanto a los carcinomas luminales B, podemos decir que representan el 15% de todos los cánceres de mama. Tienen una alta tasa de proliferación celular mayor al 20% y usualmente son cánceres de grado intermedio o grado alto. Es más frecuente que sean multifocales, multicéntricos. Generalmente estos tumores, como son más agresivos, los pacientes presentan compromiso ganglionar, y un 30% de estos tumores van a sobreexpresar el HER2, por tanto serán de peor pronóstico que los luminales A. Los carcinomas que se relacionan con mutación BRCA2 frecuentemente son de este tipo molecular. Por mastografía se pueden ver como nódulos irregulares en márgenes espiculados, pueden o no acompañarse con calcificaciones generalmente.
Los que se acompañan con calcificaciones serán los que están asociados a un HER2 sobreexpresados. Y estas calcificaciones generalmente van a ser finas pleomórficas. En cuanto al ultrasonido, se van a manifestar como nódulos hipoecoicos, sólidos irregulares de márgenes espiculados o angulados que presentan halo ecogénico. Pueden o no presentar vascularidad y generalmente este tipo de lesiones presentan un poco más de vascularización. Con los equipos de alta resolución actualmente ultrasonido es frecuente que este nódulo hipoecoico también lo podamos observar con imágenes ecogénicas en su interior que corresponden a las calcificaciones descritas por mastografía y que se encuentran asociadas a un HER2 enriquecido. En cuanto a la resonancia magnética, generalmente se van a manifestar como nódulos irregulares, espiculados, y van a presentar un realce bastante temprano, heterogéneo, y es una característica especial que van a tener estos tumores. En esta paciente de 29 años se presentó con nosotros por primera vez, identificando en mama derecha, tercio medio y posterior del cuadrante supraexterno un nódulo irregular de márgenes indistintos y mayor densidad del parénquima mamario, así como ganglios axilares del mismo lado con aumento en su densidad cortical. En el ultrasonido corroboramos algunos ganglios axilares con pérdida de la morfología y otros con engrosamiento cortical, y como tal el nódulo irregular de márgenes angulados y microlobulados hipoecoico con vascularidad periférica tras la aplicación de Doppler Color localizado en radio 10-11 de la mama derecha. En esta paciente se decidió realizar resonancia magnética con medio de contraste identificando dicho nódulo en cuadrante superexterno derecho de morfología irregular, márgenes microlobulados, heterogéneo con áreas hipointensas internas, curvas tipo 2 y restricción en la secuencia de difusión. Se realizó biopsia de corte en esta paciente guiada por ultrasonido con colocación de clip, obteniendo resultado histopatológico de carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, con un perfil molecular que lo clasificaría como luminal B, dada la presencia de receptores hormonales positivos y un Ki67 del 80%. En este siguiente caso tenemos una paciente que viene con nosotros por presencia de una zona palpable en cuadrante superinterno izquierdo. En la mastografía nos llama la atención un nódulo irregular de márgenes indistintos, igual densidad del parénquima mamario en cuadrante superinterno con distorsión de la arquitectura. En la realización del ultrasonido, dicho nódulo estaba en radio 11-12, que era irregular, de márgenes angulados e indistintos, con sombra acústica posterior, al que se le realizó biopsia de corte con resultado histopatológico de carcinoma ductal infiltrante asociado a carcinoma in situ de alto grado y muestra un HER2 positivo, así como receptores de progesterona positivos. Se realizó estudio de resonancia magnética identificando en mama izquierda un nódulo irregular de márgenes espiculados con reforzamiento heterogéneo localizado en zona central de cuadrantes superiores sin restricción a la difusión y con curvas tipo 2 y 3. Bueno, en cuanto a los carcinomas HER2 positivos, que corresponden aproximadamente al 15% de todos los cánceres de mama, se caracterizan por tener una alta proliferación celular, un Ki67 alto mayor al 20% y sobreexpresión de HER2. Generalmente son tumores de grado intermedio o alto. Entre el 40 y 80% de estos tumores van a tener mutaciones en el P53 y cuando hacen metástasis son un patrón más de tipo visceral y cerebral. Este tipo de tumor también tiene tasas altas de afectación ganglionar, de enfermedad multifocal, generalmente acompañado de un componente de carcinoma ductal in situ extenso con afectación linfovascular. Hay que tener en cuenta que los primeros reportes con respecto al HER2 eran tumores que decían muy mal pronóstico, pero desde la introducción de trastuzumab como parte de la terapéutica de estos tumores, esto ha cambiado el pronóstico y sobrevida de estas pacientes. En mastografía, los tumores HER2 tienen la característica generalmente que se presentan en pacientes que tienen mamas densas o extremadamente densas y se van a manifestar como calcificaciones que casi siempre son finas pleomórficas y pueden o no acompañarse con nódulos y si no como masas únicas con márgenes indistintos espiculados y como nódulos densos. En el ultrasonido se van a presentar como nódulos o hipoecoicos de márgenes microlobulados, angulados,
y algunas veces presentan imágenes ecogénicas en su interior que son compatibles con las calcificaciones que vimos por mastografía. También se pueden manifestar como áreas hipoecoicas que, aunque no viene descrito así en el VIRATS, no viene un descriptor como tal, probablemente se incluya en las siguientes ediciones del VIRATS porque es la forma en que muchos tumores se caracterizan por ultrasonido, en especial, por ejemplo, los de HER2 positivo. Con respecto a la resonancia magnética, generalmente son reforzamientos no masa o nódulos de márgenes no circunscritos con T2 hiperintensos, la cual habla de la celularidad de las lesiones y pueden presentar necrosis. También van a tener cinética de lavado, edema peritumoral y generalmente son lesiones multifocalidad y multicentricidad. En esta paciente que se presenta por primera vez con nosotros refiriendo a una zona palpable en cuadrante superexterno de mama derecha, se identifica una simetría focal en esta localización y parte de la región retroareolar asociada a calcificaciones finas pleomórficas. Aquí la podemos observar un poco mejor, en donde también identificamos que se asocia a discreta distorsión de la arquitectura. En el ultrasonido complementario se identificó ganglios axilares con engrosamiento cortical, así como lesiones no masa heterogéneas asociadas a ecos puntiformes que corresponden con las calcificaciones identificadas por mastografía, localizadas en región retroareolar, en radio 12, en radio 10-11 y radio 9-10. En esta paciente también se decidió complementar su estudio con resonancia magnética con medio de contraste, identificando en mama izquierda reforzamientos no masa, en mama derecha en cuadrantes superiores, en cuadrante superior externo a 2 centímetros del pezón, los cuales se asocian a engrosamiento cutáneo a nivel periareolar con reforzamiento del complejo areola-pezón. Estos reforzamientos no masa presentan curvas tipo 3 y restricción a la difusión. Se realizó biopsia de corte guiada por ultrasonido de los hallazgos antes descritos, con resultado histopatológico de carcinoma ductal infiltrante asociado a carcinoma ductal in situ de alto grado, y que tras la realización de inmunohistoquímica se observan receptores estrogénicos negativos con sobreexpresión de HER2 y un Ki67 del 50%. Con respecto a los carcinomas triple negativos, representan el 15% de todos los cánceres de mama. En la inmunohistoquímica son tumores que van a tener receptores estrogénicos y progesterona negativos, no van a sobreexpresar HER2 y estos tumores también suelen tener mutaciones en el gen P53. Los triples negativos que son de tipo basaloide tienen expresión en gran parte de ellos de BRCA1. Tienen mayor incidencia de metástasis igualmente con patrón visceral y cerebral, y estos pacientes, sobre todo los tipo basaloide, son los que van a presentar o van a debutar como lo que se conoce como carcinoma de intervalo. El carcinoma medular y el metaplásico están asociados con este subtipo molecular triple negativo. Dentro de los triple negativos hay una clasificación realizada por el Dr. Lehmann, que es una clasificación molecular que obviamente a nivel de los datos que nosotros obtenemos en la inmunohistoquímica es más difícil de poder homologar, pero bueno, hace unos subtipos del triple negativo que son Basal-like 1, Basal-like 2, mesenquimal, tipo célula madre mesenquimal, inmunomodulador y receptor de andrógenos luminal. En esta clasificación uno puede hablar de aquellos tumores que tienen características más desde la presentación clínica y de las imágenes de tipo basaloide, y después hay otros casos en los que sospechamos que pueden tener más una extensión de tipo luminal con receptores de andrógenos. La mayoría de estos tumores triple negativos, casi el 50%, van a ser de tipo basaloide, pero hay que saber que un porcentaje de casi el 30% pueden ser luminales con expresión de receptor de andrógenos positivos. La mayoría de la literatura que habla de las apariencias por imagen de los triple negativos nos dice que son tumores con crecimiento de tipo expansivo que van a desplazar los ligamentos de Cooper más que comprometerlos, como lo hacen los luminales, pero esto es la descripción típicamente de los de tipo basaloide. Hoy sabemos, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, que hay distintos tipos de tumores triple negativos en la biología molecular, y a través de esta clasificación del Dr. Lehmann, y que también en las imágenes vamos a ver que tienen una expresión imagenológica distinta, y también van a ser aquellos pacientes que tienen una sobrevida distinta y no tienen un comportamiento tan agresivo como los tipo basaloide.
Entonces, en la mamografía podemos tener gran variabilidad en las imágenes de un nódulo ovalado de igual densidad o alta densidad, de márgenes circunscritos, que en algunos porcentajes de hasta 20% puede simular una lesión de tipo benigna, a aquellas lesiones de márgenes indistintos o espiculados que no tienen en las imágenes una distinción de lo que puede ser un tumor de tipo luminal, por ejemplo. También pueden presentar microcalcificaciones. Antes se decía que los triple negativos no tienen calcificaciones asociadas y hoy sabemos y existen publicaciones en donde se empieza a ver que muestran que los triples negativos en algunos de los subgrupos mencionados pueden presentar calcificaciones asociadas. Cuando se presentan así, pues es indistinguible de, por ejemplo, los tumores HER2 que se manifiestan más con calcificaciones. Sin embargo, la presencia más típica de los triple negativos de tipo basaloide se van a presentar como un nódulo palpable. En la mamografía vamos a poder observar que es un nódulo ovalado, circunscrito y pueden llegar a simular lesiones benignas. En los basal-like en la ecografía tenemos que estar atentos porque muchas veces, sobre todo cuando empiezan a crecer estas lesiones y todavía son muy pequeñas, se van a visualizar como únicas, circunscritas, hipoecoicas. Y si uno no trabaja bien con los parámetros ecográficos como las ganancias, podemos determinar que a lo mejor no es tan homogéneo y presenta una apariencia como de quistes complicados. Es importante hacer esta diferenciación. Y en los triple negativos no basaloide veremos nódulos antiparalelos, hipoecoicos, irregulares, espiculados con halo ecogénico y presentan marcada vascularización tras la aplicación de Doppler color. También pueden asociarse con calcificaciones y lo característico de estos tumores es que como son altamente celulares, generalmente presentan sobre los demás tipo basaloide es un importante refuerzo acústico posterior más que sombra acústica posterior. La sombra la encontramos más en aquellos que remedan a los luminales. En cuanto a la resonancia magnética, los tumores triple negativos basaloides se tiene la característica de ser nódulos con crecimiento expansivo, márgenes circunscritos, a veces también irregulares. Entre dos son hiperintensos y existe una captación en anillo y una cinética de lavado. Es raro que este tipo de tumores se manifiesten como lesiones de tipo no masa en resonancia magnética. Otra característica es que si uno compara los ADC de estos subtipos es un poco más alto que los de tipo luminal, pero siempre por debajo de 1.3, que es el punto de corte. Bueno, en este primer caso tenemos a una paciente de 50 años que en su mastografía de tamizaje detectaron un nódulo en mama derecha, motivo por el cual la enviaron a nuestro instituto. En la mastografía se observa un nódulo ovalado, de pronto nos parecen márgenes oscurecidos e igual densidad del parénquima mamario. Asimismo observamos un ganglio axilar ipsilateral redondo con aumento en su densidad y sin centro radiolúcido. En el ultrasonido corroboramos la presencia de ganglios axilares redondos con pérdida de su morfología y de su centro ecogénico, y el nódulo que se observaba en cuadrante superexterno por mastografía corresponde a radio 10 a 6 centímetros del pezón. Lo vemos redondo, de márgenes circunscritos, hipoecoico, con reforzamiento acústico posterior, pero también identificamos otro nódulo de similares características que no habíamos visto por mastografía localizado en radio 6, ya que tiene una situación más posterior. En esta paciente se realizó estudio de resonancia magnética identificando ambos nódulos en cuadrante superexterno y zona central inferior, ovalados, circunscritos, con reforzamiento homogéneo tras la aplicación de medio de contraste, los cuales muestran restricción a la difusión, una DC de 0.5 y curvas tipo 3. A ambos nódulos se le realizó biopsia con un reporte histopatológico de carcinoma ductal infiltrante y perfil de inmunohistoquímica de triple negativo. En este caso, los hallazgos que describimos nos hablaban más de la apariencia típica de un triple negativo de tipo basal-like. En este segundo caso, esta paciente acudió al servicio de consulta de primera vez, identificando en mama izquierda un nódulo irregular de márgenes indistintos y mayor densidad del parénquima mamario, asociado a engrosamiento cutáneo y trabecular difuso y ganglios axilares bilaterales con pérdida de su morfología y centro radiolúcido. También llama la atención el engrosamiento cutáneo en mama derecha. En el ultrasonido corroboramos lo visualizado en ambas regiones axilares, ganglios con engrosamiento cortical y del lado izquierdo redondos con pérdida de su centro ecogénico. Y
la presencia del nódulo irregular, de márgenes angulados e indistintos, hipoecoico, con áreas de sombra acústica posterior y áreas de reforzamiento acústico, con edema y engrosamiento cutáneo, al cual se le realizó biopsia de corte posterior a la realización de resonancia magnética, en la cual observamos en región retroareolar y zona central presencia de nódulo irregular e hipointenso en T1 y T2, así como nódulos redondos circunscritos con reforzamiento heterogéneo, curvas tipo 3 y espectroscopía positiva, asociados a engrosamiento difuso de la piel y reforzamiento de los músculos pectorales y pared torácica y ganglios axilares de aspecto infiltrativo. Tras la biopsia, hubo un resultado histopatológico de carcinoma lobular infiltrante y un perfil molecular que indica receptores hormonales y HER2 no detectados, por lo tanto, un triple negativo. Agradezco mucho su atención, esperando pueda ser de utilidad la información que se abordó en esta charla y les deseo un excelente día.